Buenas tardes para los que van ingresando. Buenas noches. Buenas noches, Yamile. Vamos a esperar a que ingresen más personas y damos inicio, ¿vale? Igual iniciamos 6 en punto. Ok. Valentina, buenas tardes. Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas Dora. tardes. profe. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal esas mini vacaciones? Ay, Ah, delicioso. ¿Sí Buenas lograron descansar? tardes. Buenas tardes. las vacaciones así se aguantan. Bueno, creo que... Ah, no, esta hora son las 6. Valentina, Hola, María. Buenas tardes. buenas tardes. Yo te iba a decir que habían dicho que los que habían hecho ciencias naturales y todo eso les iban a hablar para, bueno, Nicolás ese día dijo y no, o sea, no me dijeron nada. Pues allá tengo que comiences a comunicarte con él o con Juan por correo. ¿Listo? Ok, entonces, ¿debo estar en la clase o no? Pues no, no es necesario porque ya la viste. Igual para todos los que estén aquí, que ya hayan visto ciencias naturales. Ok, Comunicarse con Nicolás o con Juan para que pues les ayuden a ver qué módulo. Bueno, chicos, vamos iniciando. Bienvenidos nuevamente después de esas mini vacaciones. Espero la hayan pasado bien, se hayan logrado distraer un poco. Hoy iniciamos con un nuevo módulo, es el módulo de Ciencias Naturales. Recuerden que este módulo es para ciclos 3 de los grados sexto y séptimo. El tutor que nos va a estar acompañando durante este módulo se llama Sergio Pardo, ya ahorita lo conocerán. Y estas son las fechas. De una vez se los pongo ahí. Estos son los temas que vamos a tratar también. Desde hoy comenzarles a recordar que la hoja de ruta se entrega el 3 de noviembre. ¿Listo? Y el máximo plazo para que ustedes logren avanzar en plataforma es el 7 de noviembre, para que lo tengan ahí presente y pues vayan preparándose, ¿listo? Y pues nada, darles otra vez la bienvenida y recuerden que ya iniciamos nuevo módulo para que inicien con todo, ¿listo? Entonces ya voy a darle la palabra a Sergio. Listo, entonces, hola, buenas tardes para todos, buenas tardes Valentina también para ti, bienvenidos Buenas tardes, Sergio. a este módulo que como ya vimos es de Ciencias Naturales. Me presento, mi nombre es Sergio Pardo y voy a ser su tutor no solo el día de hoy, sino en todo lo que nos corresponde aquí en adelante en este siguiente mes, ¿listo? Es decir, nos vamos a ver todos los días entre semana, excepto los lunes, en el mismo horario, de 6 a 7, para lo que nos corresponde con ciclo 3 Ciencias Naturales. Así que sean todos ustedes bienvenidos y como siempre va a ser un gusto estar acompañándolos acá. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, y como es pues obviamente nuestra primera clase, vamos a dejar como claras ciertas cosas, por decirlo así, de modo que ya después de aquí en adelante no tengamos como ninguna duda y como que todo nos quede bastante claro, ¿vale? Entonces lo primero, por si de pronto
no han visto la hoja de ruta o la plataforma. Entonces les vamos aquí a relacionar cuáles van a ser los temas que vamos a ver tanto para grado sexto como para grado séptimo. Ya veíamos anteriormente las fechas, pero para que veamos más o menos cuáles van a ser las temáticas que vamos a ver. Obviamente los que están en sexto pues se van a enfocar en unas, los que están en séptimo pues se van a enfocar en otras, pero van a ser las siguientes, ¿vale? Entonces para grado sexto vamos a tener célula, características de la célula, vamos a ver reproducción celular, nutrición, fotosíntesis, tipos de reproducción. Aquí vamos a diferenciar reproducción celular de reproducción entre los organismos porque no va a ser lo mismo. Entonces, pues son temas diferentes. Vamos a ver, obviamente, reinos de la naturaleza, recursos naturales, origen de la vida y origen de las especies, organización de la materia y los materiales. Y vamos a ver nutrición y salud. Esas van a ser, digamos, nuestras temáticas correspondientes a grado sexto. ¿Listo? Y obviamente para grado séptimo pues también vamos a tener algunos temas que van a ser los siguientes. Son más poquitas lecciones en séptimo, pero eso no significa que no vayan a estar todos los días aquí en clase, ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, para grado séptimo vamos a ver los siguientes temas. Respiración en organismos, sistema circulatorio humano, sistema respiratorio, niveles de organización ecosistémica, clasificación de la materia, tabla periódica, ley del octeto, estados de la materia, clasificación de los organismos, taxonomía y prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Entonces esas van a ser las temáticas que nosotros vamos a ver para grado séptimo. ¿Listo? Para que lo tengamos un poquito ahí más o menos en cuenta. Y normalmente al principio de la clase nosotros vamos primero a hacer un recuento de lo que se habló el día anterior. Si pues hoy como es la primera clase pues no tenemos que hacer un recuento de nada, pero el día de mañana pues haremos un recuento de lo que hicimos hoy, de lo que hablamos, como para hacer un poquito la conexión con los temas, y siempre vamos a encontrar una diapositiva como esta, en la cual vamos a encontrar cuáles son las lecciones, cuáles son los temas que vamos a ver relacionados para el día de hoy. En este caso, pues vamos a tratar de relacionar, si no alcanzamos todo el día, pues hoy y mañana tenemos, digamos, más días de clase que lecciones, entonces el tiempo nos alcanza perfecto. Y vamos a ver célula, características de la célula y respiración entre organismos, que va a ser lo relacionado a las temas, digamos, a las primeras clases, iniciando el día de hoy. ¿Listo? Eso sí, antes de iniciar, yo sé que todavía si ustedes entran al gestor de proyectos no les va a aparecer, pero las hojas de ruta ya están listas. Entonces se las voy a mostrar por acá para que le peguen una miradita y en caso tal de que tengan alguna duda, pregunta o cualquier inquietud, pues la puedan realizar. Sin embargo, pues prefiero como iniciar con eso de una vez, con eso no interrumpimos ya después la continuidad de la clase, sino que nos queda como un poquito más claro, ya hacemos como la explicación de la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a explicar, tengo sexto y tengo la de séptimo. Ustedes saben que por cada grado es una hoja de ruta diferente. Y pues obviamente las vamos a, pues no vamos a entrar tan en detalle, ¿cierto? Pero la idea es que más o menos vean de qué se trata cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, para la hoja de ruta de grado sexto tenemos las siguientes preguntas. Primera vendría siendo una comparación entre célula animal y célula vegetal, que obviamente no hay nada que les preguntemos acá que no vayamos a ver, así que no se preocupen por ahora. El segundo va a ser digamos, un mapa conceptual en el cual se describan los dos tipos de reproducción en las células. Ahí lo pongo en mayúscula, en negrita y en otro color para que, como les decía, no nos confundamos entre reproducción celular y reproducción de los organismos. Entonces, para que no tengamos como esa confusión, ahí por eso ustedes ven letras rojas y grandes para evitar como ese tipo de, digamos, de errores al momento de desarrollar nuestra hoja de ruta. ¿Vale? El tercero va a ser relacionar los conceptos de nutrición y fotosíntesis. Ya obviamente yo les daré, a través de que vayamos viendo esas temáticas y lo demás, pues les daré como las herramientas para que vayamos haciendo eso. En el cuarto punto sí vamos a hacer referencia a la reproducción entre los seres vivos, es decir, tipos de reproducción sexual y asexual, y con algunos ejemplos. ¿Listo? Ahí es solo como contestar la pregunta.
En el quinto punto tenemos como una lista de seres vivos que ustedes van a clasificar según los reinos de la naturaleza. Esta es una pregunta que está para ambas hojas de ruta porque es un tema que vamos a ver en ambas clases, pero los organismos son diferentes, ¿listo? Así que no es como tal el mismo punto. Después veremos las diferencias entre los recursos renovables y no renovables y cuál va a ser la consecuencia de sobreexplotar nuestra riqueza natural. Luego, en el séptimo, elaborar una línea del tiempo en el que se relacionen tanto el origen de la vida como el origen de las especies. Y la novena y la décima octava y novena, perdón, será únicamente responder a esas dos preguntas que tenemos ahí. Si todo está compuesto por materia y explicar por qué, y si nuestra alimentación está directamente implicada con nuestra salud y explicar por qué. ¿Listo? Eso será lo relacionado para grado sexto. En el transcurso de, me imagino que mañana o el jueves ya podrán acceder ustedes a través del gestor de proyectos a su hoja de ruta. Sin embargo, pues, insisto, me parece pertinente iniciar como explicándoles todo esto, ¿vale? Eso para grado sexto. Y para grado séptimo, pues también ya la tenemos lista. Obviamente aquí hay diferencias porque los temas no son los mismos. Y vamos a hablar primero en un esquema que puede ser, primer punto puede ser en un cuadro o en un dibujo, en el mismo cuadro o en el mismo dibujo, explicar tanto sistema respiratorio como sistema digestivo y como circulatorio en los humanos. Obviamente nos tomamos a los humanos como ejemplo porque pues es la forma más fácil de entenderla y porque pues nosotros, al ser nosotros mismos el ejemplo, pues creo que es como la forma más fácil de, digamos, de que nos queden claros los conceptos, ¿vale? Segundo, pues mediante un dibujo explicar el ecosistema y cuáles son todas las partes o todos los componentes que hacen parte de un ecosistema. Insisto, por ahora no se preocupen si hay cosas que no entienden. A lo largo de que vayamos avanzando, pues iremos viendo qué significa cada cosa, ¿no? En el tercer punto será, bueno, explicar todo lo relacionado a materia, su clasificación, los estados de la materia en un mapa conceptual. En el cuarto será un pequeño escrito en el cual expliquemos cómo nació la tabla periódica, cómo se organizó y qué tanto ha cambiado desde que apareció la tabla periódica hasta el día de hoy. El quinto punto pues era el mismo que les venía diciendo de que estaba repetido, pero que aquí tenemos como una lista diferente de organismos, así que no se copie, por favor. Sexto, ¿por qué es incorrecto? Es simplemente responder a la pregunta. ¿Por qué es incorrecto decir que existen las razas humanas desde la biología, obviamente, desde las ciencias naturales y desde esa palabrita que dice taxonomía, que es una de las lecciones que vamos a ver? Y la última va a ser cómo se relaciona la prevención de embarazos no deseados con la prevención también de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Como se dan cuenta, son 2 preguntas menos. En séptimo son 7 preguntas. En sexto son 9 preguntas. Pero pues es porque tenemos menos cantidad de lecciones para cada uno de los cursos. ¿Listo? Igual es una hoja de ruta bastante sencilla, que de todas formas cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo o comentario que quieran hacer, pues bienvenida sea y nosotros obviamente aquí estamos dispuestos a responderles absolutamente todo. Entonces, si tenemos alguna duda respecto a eso, ya sabemos que podemos hablar por el micrófono o directamente pues por el chat también son como nuestros medios de comunicación y si no tenemos digamos ya nada o ninguna pregunta respecto a eso, pues vamos entonces a iniciar con nuestra primera clase que, como estamos viendo en este momento en la pantalla, va a relacionar las lecciones que tenemos escritas ahí. Célula, características de la célula y respiración en organismos. ¿Listo? Entonces aquí, insisto, si de pronto no alcanzamos a ver todo el día de hoy, es decir, a cumplir con las 3 lecciones que tenemos en la pantalla, pues vamos a continuar a dar la continuación en la próxima clase y no se preocupen que, como siempre les digo, vamos a ver absolutamente todos los temas y de eso me encargo yo y ustedes pueden estar tranquilos, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con, podríamos decir, una definición o la manera en la cual nosotros vamos a explicar claramente qué es la célula, porque probablemente muchos hayamos escuchado el término, probablemente muchos estemos familiarizados o nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros papás, nuestros primos, nuestros tíos lo hayan mencionado en algún momento de la vida, pero pues tal vez no lo tengamos como completamente claro, ¿listo? Y es que así como nosotros tenemos una unidad, por ejemplo, en química fundamental, que es lo que nos dice que todo está compuesto en química de átomos,
Pues en la biología nosotros hablamos de que todos los seres vivos, porque, ojo, todos los seres vivos, los seres, digamos, una piedra no está compuesta por células, pero todos los seres vivos sí son la unidad más pequeña, digamos, están formados por células. Y la célula, pues entonces es esa unidad que nosotros vamos a considerar como la unidad fundamental o la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola dentro de los organismos, ¿listo? Formando parte de ellos, obviamente, formando tejidos y formando los órganos y formando todo lo que a su vez pues tiene. No es la parte más pequeña en sí, pero sí es la parte más pequeña que puede vivir por sí misma, ¿listo? Porque dentro de la célula tenemos pues como partecitas más pequeñas que hacen parte de la célula, pero si nosotros separamos, por decir algo, el núcleo de la célula y lo dejamos aislado, pues el núcleo por sí solo no va a poder vivir. La membrana celular por sí sola tampoco va a poder sobrevivir. El citoplasma, que digamos son como las tres partes principales o fundamentales o las más conocidas de las células, si nosotros las separamos y las dejamos cada una por su lado, pues obviamente no van a tener la capacidad de vivir por sí mismas. ¿Listo? Entonces por eso nosotros hablamos de que la célula es esa unidad pequeña, la más pequeña que por sí misma, es decir, completa, puede vivir por sí misma, ¿listo? Y la vamos a encontrar en absolutamente todas las partes, digamos, si nosotros nos tomamos como ejemplo, es decir, nosotros como seres humanos, podemos decir que está en absolutamente en todo lado, en todos nuestros órganos, en todos nuestros tejidos, en todas nuestras partes, vamos a tener células siempre. Incluso también tenemos células muertas, como por ejemplo en las uñas, por ejemplo en el cabello, digamos, ahí también tenemos parte de células, pero van a ser células muertas. Sin embargo, eso no significa que ya no sean células, ¿listo? Entonces, siempre va a ser así. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otros grupos de seres vivos, va a ser lo mismo. Todo lo que nosotros conocemos como una planta está compuesta por células, pero por células obviamente de plantas. Si nos vamos, por ejemplo, a los hongos, todos los hongos van a estar compuestos por esa unidad fundamental principal que se va a llamar célula. Todos, ¿listo? Todos los insectos, todo, absolutamente todos los seres vivos, sin importar cuál, todos, siempre y cuando sean seres vivos, vamos a hablar de que están compuestos por células. Y aquí hay que hacer una, digamos, una pequeña aclaración, y es que desde las ciencias naturales no es lo mismo hablar de un ser no vivo a un ser muerto, ¿listo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos un ser no vivo, por ejemplo, a las piedras, por ejemplo, a la tierra, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero consideramos a un ser muerto a alguien que, o algún ser que antes estuvo vivo, pero que ya no. Por decir algo, no sé, un gatico que se murió. Un gatico que se murió no lo consideramos como un ser no vivo, sino lo consideramos como un ser muerto, ¿listo? Y esa es la gran diferencia, porque entonces los seres no vivos no están compuestos por células, los seres no vivos, pero los seres que consideramos muertos, que ya sabemos que no son lo mismo, pues sí van a estar compuestos por células o estuvieron en su momento compuestos por células, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso siempre presente. Ahora, como les decía, pues tipos de células hay muchos y podemos clasificarlas de dos maneras que van a ser las siguientes. Primero, las clasificamos entre, digamos, no entre los organismos como tal, sino en los niveles que nosotros podemos llamar niveles de complejidad, si se quiere ver de esa manera, ¿listo? Y tenemos ahí entonces dos tipos de células, que una va a ser llamada procariota o procarionte, pues es lo mismo, pero depende, digamos, de la fuente en la que ustedes la busquen, pues la van a encontrar. No significa que esté en un lado bien, en otro mal, pero puede ser así: procariota o procarionte y eucariota o eucarionte. ¿Listo? No es más que la diferenciación entre cuáles fueron las primeras células que aparecieron, las más simples, las primitivas, digamos, a las que le debemos todo este proceso evolutivo que nos ha dado lo que nosotros conocemos como vida hoy, y las células eucariotas, que son las que, digamos, nos componen, por ejemplo, nosotros, que son más complejas, más, digamos, aparecieron un poquito más tardes en el tiempo y son más grandes, ¿vale? Hay una diferencia, digamos, dos diferencias principales
más allá de cuál apareció primero y cuál apareció después. Ya tenemos, digamos, claro que apareció primero la procariota y después la eucariota, ¿listo? Apareció primero en el tiempo, pues, digamos que es más viejita, por llamarlo de alguna manera, pero digamos, desde la función y desde, digamos, su estructura, tenemos dos diferencias principales. Una es que la que tenemos arriba, la procariota, es una célula más pequeña, ¿listo? En general, nosotros sabemos que las células son, digamos, estructuras microscópicas, pero hay unas más grandes que otras, evidentemente. Y entonces estas procariotas, que son las que encontramos únicamente en las bacterias, únicamente las bacterias tienen este tipo de células procariotas. Eso nos quiere decir que obviamente las bacterias fueron de los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos origen de las especies y origen de la vida, pero pues para que tengamos un poquito de claridad sobre eso, entonces hablamos de que las bacterias fueron los primeros seres vivos en aparecer, porque, digamos, tienen como la facilidad de adaptarse a muchas condiciones que otros seres tal vez no tienen esa capacidad. ¿Listo? Entonces, primero, son más pequeñas. Después, a medida que fue pasando el tiempo y que fueron apareciendo formas de vida más complejas, en este caso, pues células eucariotas, pues ya fueron dándose cuenta de que son un poquito más grandes. ¿Listo? Y esa puede ser nuestra primera forma de diferenciarla, o puede ser, digamos, nuestra primera diferencia estructural, ¿listo? Que unas son más grandes y las otras son más pequeñas, ¿listo? Las primitivas, las procariotas más pequeñas, las más tardías o más evolucionadas, si lo queremos ver de esa manera, pues van a ser más grandes, ¿vale? Y la segunda diferencia fundamental es esa que tenemos ahí en rojo, que arriba dice sin un núcleo verdadero y abajo dice con un núcleo verdadero. Eso lo que nos quiere decir es que el núcleo celular está separado de los demás órganos, de las demás partecitas de la célula, que en este caso se llaman organelos. ¿Listo? El núcleo en las células procariotas está como por ahí, disperso. No está separado realmente de los otros organelos. Mientras que en las células eucariotas nosotros tenemos un núcleo que está separado mediante una membrana, está rodeado y eso, digamos, que hace que lo separe de las demás partes que hacen o que conforman una célula. ¿Listo? Esas son las dos diferencias principales. Recordemos, unas más primitivas, más sencillas, más pequeñas y sin un núcleo definido, que viene siendo el tipo de célula procariota, y el tipo de célula eucariota, que es, digamos, la forma de vida o, digamos, la célula más compleja, más tardía, más grande, más evolucionada, más compleja y con todos sus órganos, en especial el núcleo, definido o separados mediante una membrana. Listo, ahorita un poquito más adelante vamos a hacer como un recuento, obviamente, y vamos a ver con una pequeña herramienta mucho más fácil cómo funciona esto, ¿vale? Y entonces, acuérdense, chicos, que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, pueden hablar a través del chat y nosotros con mucho gusto respondemos. ¿Listo? No se preocupen por eso. Entonces, en este tipo de células eucariotas, nosotros vamos a hablar de que tenemos, en este caso, hablemos de dos células principales que van a ser las células vegetales y las células animales, ¿listo? Y que van a tener obviamente sus diferencias, principalmente pues que las vegetales pues están en todo el reino vegetal, en todo lo que son las plantas, y las animales pues están en el resto de grupos, pero al ser o al estar, digamos, diferenciadas en los organismos en los cuales las encontramos, pues obviamente van a tener unas estructuras diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, los seres humanos no hacemos fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento. Entonces no necesitaríamos como esas estructuras para realizar ese tipo de procesos, pero las plantas sí lo necesitan, porque obviamente al tener ese proceso, pues van a tener una estructura especializada para eso. Es como si, por ejemplo, si nosotros fuéramos por naturaleza seres vivos, digamos, ciegos, pues no tendríamos ojos, porque sería una estructura que no utilizaríamos porque por naturaleza vendríamos siendo ciegos. Si de pronto no tuviéramos o la capacidad de movernos o de caminar, pues no tendríamos nuestras extremidades, ¿vale? Entonces siempre véanlo como que
al tener o al no tener más bien como ciertas estructuras, es básicamente porque no estamos predispuestos para que biológicamente tengamos ese tipo de cosas. Ya después que por, no sé, por costumbre o por otro tipo de cosas. Además, aquí también va a depender la evolución, ¿no? Digamos, Exactamente. nosotros venimos evolucionando del mono y antes no teníamos este dedito del, Por ¿cómo se llama? ejemplo, Bueno, el dedito sí. gordo. Entonces, la necesidad de las condiciones de vida que se vayan dando en un futuro también nos va a ir cambiando a nosotros. Exactamente, por ejemplo, y así hay muchísimos ejemplos, así como Ujú. por decir algo, nosotros los seres humanos somos los únicos animales que consumimos leche de adultos y por eso muchas personas cuando van creciendo desarrollan intolerancia a la lactosa, pero no es porque estemos, digamos, dañados o por una enfermedad, sino porque biológicamente estamos predispuestos para que después de cierta edad ya no tomemos leche, porque digamos que la función que cumple en la alimentación, por decir algo, todos los productos relacionados con la leche, pues tiene como una edad determinada que es básicamente la edad del crecimiento, ya después, pues no. Y obviamente todo depende, como nos decía Valentina, de las funciones y de las adaptaciones que nosotros tengamos. El pulgar, por ejemplo, para poder hacer esto, porque los miquitos no pueden hacer esto, eso se llama pulgar oponible, por ejemplo, que nosotros ya no tengamos cola y los simios sí tengamos cola, en fin, todo va a ir dándose como producto de esas adaptaciones y esas modificaciones que nosotros vamos a dar en función de cómo vamos a tener o cómo vamos a sobrevivir. ¿Listo? Por ejemplo, las cordales que ya las vamos a ir perdiendo y así hay bastantes ejemplos. ¿Listo? Para el caso de la célula, pues es más o menos igual. Como los seres, digamos, por ejemplo, los animales no producimos, no necesitamos hacer fotosíntesis porque no tenemos clorofila, pues no vamos a tener esas estructuras en nuestra célula que produzcan la clorofila y que hagan, digamos, ese proceso de fotosíntesis que se llaman cloroplastos. Entonces, esa es básicamente, digamos, nuestra diferencia principal entre célula vegetal y célula animal, la presencia de cloroplastos. Además, ojo, cloroplastos presentes en célula vegetal, ausentes en células animales, ¿listo? Siempre presencia en los vegetales porque son ellos los que tienen la clorofila y los que producen o los que tienen esos procesos de fotosíntesis. Y la otra diferencia fundamental va a ser la pared celular. Nosotros, nuestra célula, digamos que, véanlo de la siguiente manera, la célula vegetal tiene, aparte de toda su estructura, tiene un recubrimiento adicional que nosotros vamos a llamar una pared celular. Sin embargo, en los animales nosotros no tenemos esa estructura. ¿Listo? Y se va a ver como de alguna manera, no lo llamemos desprotegida porque no es como tal la función principal de la pared celular, pero pues sí es como nuestra segunda diferencia principal. ¿Listo? Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de células, digamos, a grandes rasgos, que son célula procariota y célula eucariota. La primera, más simple, un poquito más primitiva, más pequeña, presente únicamente en las bacterias, ¿listo? Y digamos que su material genético, no, al no tener un núcleo verdadero, al no tener una membrana que separe el núcleo de los demás organeles, pues su material genético está disperso por ahí, en el citoplasma. Está como, digámoslo de alguna manera, está regado por ahí, por en todo el interior de la célula. ¿Listo? Sin embargo, en las células eucariotas no funciona así, que son más complejas, más evolucionadas, más grandes y con el núcleo definido. Es decir, que dentro del núcleo vamos a tener nuestro material genético. Cuando hablamos de material genético, hablamos de los genes, de los cromosomas y sobre todo del ADN, ¿vale? Entonces, esa eucariota pues es la que estamos dividiendo principalmente en célula vegetal y célula animal, ¿listo? Recordando que las dos diferencias principales, bueno, aparte de que las células vegetales están únicamente en los vegetales y que las células animales están únicamente en los animales, aparte de eso, la presencia de cloroplastos porque son las estructuras encargadas de la fotosíntesis y la presencia de pared celular, ambas en célula vegetal y ambas ausentes en la célula animal. ¿Listo? Entonces, acuérdense que si tienen dudas, por favor, nos cuentan. Vamos a ir a ese link que tenemos ahí en pantalla. Yo también ya lo tengo por aquí abierto para que veamos, digamos, con más facilidad
el tema de la célula y cómo funciona y para que veamos, digamos, sobre todo algunas estructuras principales y cuál es su función. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar y vamos a ir aquí a nuestro navegador. Si ustedes van a ese link que tienen en la pantalla, van a encontrar esta pequeña página bastante interesante y que la vamos a utilizar no solo hoy, sino por ejemplo también la vamos a utilizar cuando veamos origen de la vida y origen de las especies. De hecho vamos a ver también una línea del tiempo basada en esta página para que veamos todo eso y nos quede un poquito más fácil resolver ese punto de la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que en teoría viene siendo la anatomía de una célula, obviamente a gran escala, no es que una célula sea así de grande, ni que sea tal cual como la estamos viendo ahí, pero digamos que es una buena representación y nosotros, digamos, al ser una herramienta interactiva, si ustedes se dan cuenta, yo voy a ir moviendo por aquí el mouse y cada vez que pongo el mouse sobre algo, pues nos va señalando cómo se llama. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las partes, por ejemplo, principales de nuestra célula. Y vamos a iniciar con nuestra capa más externa, que va a ser esta. Se llama la membrana celular. ¿Listo? La membrana celular, ¿qué es? Es básicamente el recubrimiento que va a tener toda la célula. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice, da clic para ver más. Entonces, le damos clic y se abre otra pantalla que obviamente está relacionada con eso. ¿Qué pantalla se abrió? Se abrió esta pantalla que tenemos acá. ¿Listo? Para explicarnos bien claramente qué es una membrana celular. ¿Listo? Entonces, absolutamente todas las células, sin importar si son procariotas o si son eucariotas, y sin importar si son vegetales, animales, o son las células de un hongo, o son las células de cualquier ser vivo, todas van a tener siempre una membrana celular, todas, sin importar, porque obviamente una célula sin membrana celular, pues no va a poder funcionar y probablemente va a terminar muriendo, porque sí, las células obviamente también mueren y es principio de algunas enfermedades que ustedes tal vez han escuchado, como por ejemplo el cáncer. ¿Listo? Pero no nos vamos a centrar ahí. Vamos a centrarnos primero en cuál es la función de la membrana celular y más o menos cómo se compone. Aquí vamos a ver algunas moléculas que tienen nombres extraños y cosas así por el estilo. No nos vamos a, digamos, a enfocar mucho en eso y no vamos, digamos que la idea no es que nos aprendamos de memoria todo eso, obviamente no, pero sí que tengamos más o menos claro sobre todo cómo funcionan esas estructuras. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a tener claro es que todas las células, sin importar cuál tipo de célula sea, van a estar rodeadas por una membrana, ¿listo? Es decir, van a tener ese recubrimiento que va a estar rodeando todo lo que nosotros conocemos como una célula, ¿vale? Y aquí, miren, si ven, como les dije, vamos a ver muchas moléculas así súper extrañas, que en este caso pues no es completamente necesario que nosotros nos aprendamos, pero que sí veamos más o menos cómo funciona, ¿listo? Primero, debemos tener en cuenta que la función principal de la membrana celular no es solamente la protección y no es solamente el recubrir y mantener todo en su lugar, por decirlo así, sino que la función principal de las membranas celulares es permitir el paso de sustancias dentro de la parte interior a la parte exterior de la célula y obviamente también de la parte exterior a la parte interior de la célula, porque obviamente ellas también desechan cosas y ellas también se alimentan de cosas. Por eso la membrana celular tiene esa función principal, permitir que las cosas entren o salgan. ¿Listo? Y tiene como una estructura que básicamente está como conformada por ácidos grasos. ¿Listo? No nos importa en este momento qué tan larga es la cadena, no nos importa cómo está conformada, nos importa es básicamente cómo funciona. ¿Listo? Y es algo que nosotros conocemos como una bicapa. Es decir, que es hagan de cuenta una capa que está como doblada o que tiene como dos lados, algo así como si ustedes, por ejemplo, cogen el cordón de un zapato y unen una punta con la otra punta y se dan cuenta que queda más o menos doble. Más o menos así, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver una membrana celular a gran escala, más o menos así se vería. ¿Listo? Y entonces, acuérdense que nuestra función principal de la membrana celular es permitir el paso de sustancias de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿vale?
Entonces vamos a darle aquí. Miren, ¿sí ven? Se ve más o menos como si estuviera algo así doblada, ¿vale? Y tiene, digamos, unas estructuras. Vamos a verla aquí un poquito más adelante. Acá, miren. Tiene Como para que lo entiendan también es grasos y las grasas y los líquidos funcionan como el agua y el aceite. Las cabezas que no son hidrofílicas o las que no son las que atraen los lípidos, entonces los van a repeler. Y por consiguiente así va a funcionar la membrana, no la van a dejar pasar. Exactamente, entonces depende como de, Ajá, nosotros sí. lo llamaríamos como de alguna afinidad, si lo queremos ver de esa manera, entre las moléculas, es decir, no sé, veámoslo como, pues no es que sea el término correcto, pero veámoslo como si fueran moléculas compatibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, dependiendo de esa afinidad o de esa compatibilidad entre las moléculas, pues la célula va a decir, usted entra, usted sale, o usted no entra, o usted no sale. ¿Listo? Para que veamos más o menos cómo funciona esa membrana celular. Recordemos que si, por ejemplo, una célula, perdón, se deshidrata porque la célula expulsó mucha agua, se va a morir. Si, por el contrario, toma mucha agua, es decir, como que se hincha en la célula, también se va a morir. Por eso es que nosotros siempre, en todos los temas que vamos a hablar y en todos los temas, generalmente cuando se toca de la biología, cuando se toca, por ejemplo, los organismos, habla como de que es necesario como mantener cierto equilibrio. Entonces, en este caso, la membrana celular tiene como la función de mantener en equilibrio el ambiente externo de la célula con el ambiente interno. ¿Listo? Entonces miren, nosotros vamos aquí a darle siguiente y miren cómo se van formando esas capas. Miren cómo la parte exterior tiene unas moléculas y la parte interior tiene otras. Y es lo que nos da entonces esa afinidad entre esas, digamos, esas moléculas, valga la redundancia, de si las cosas, digamos, son afines o son compatibles, pues entran, y si no, pues no van a dejar, la célula no va a dejar entrar ese tipo de cosas, ¿listo? Son como formar parejitas, por decirlo también de alguna manera, ¿listo? Y hay muchos tipos de esas moléculas que nosotros vamos a tener entrando de la célula y muchas moléculas que vamos a tener saliendo de las células, ¿listo? Siempre, generalmente vamos a hablar de que son moléculas lipídicas o moléculas de agua, es decir, o grasas o aceites, si lo quieren ver de esa manera, y agua. Normalmente va a funcionar de esa manera, ¿listo? Entonces, miren, si ven aquí, como insisto, no importa como tal el nombre de la molécula, sino que tengamos como la claridad de cómo funciona. ¿Listo? Entonces, miren, se van formando, ¿sí ven? Y dependiendo de entonces de esa afinidad que es lo que hemos como insistido mucho, pues las sustancias van a entrar o no van a entrar, ¿vale? Y más o menos así funciona una membrana celular. Acuérdense que obviamente nosotros podríamos decir que sí, que tiene la función de proteger la célula y de recubrirla, y sí, tienen toda la razón, pero obviamente la función principal es dejar entrar y salir sustancias. Aquí veamos que obviamente hablamos de que necesitamos como afinidad entre moléculas de grasas y de agua, pero miren, ahí nos dice qué puede pasar a través de esas moléculas pequeñas que son solubles en los aceites, pues pueden pasar tanto oxígeno como dióxido de carbono. ¿Y por qué pasa tanto oxígeno como dióxido de carbono? Porque son las moléculas que son productos o que son desechos del proceso que nosotros conocemos como la respiración. Porque obvio nosotros conocemos siempre, cuando hablamos de respiración, decimos como no, los pulmones y las fosas nasales y la nariz, ¿cierto? Pero digamos, la respiración principal que se da en los organismos se da en las células. Por eso las células también necesitan dejar pasar, dejar entrar y dejar salir oxígeno y dióxido de carbono. Esto ya lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando veamos la respiración en los organismos y vamos a explicar cómo se da eso, pero para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? La respiración, digamos, principal en los seres vivos se va a dar a nivel celular, ¿vale? Entonces, miren, ¿qué no puede pasar?
Entonces no pueden pasar, por ejemplo, todas las moléculas que tenemos al otro lado: hidrógeno, sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro y agua. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una célula se deshidrata? Que era como les venía diciendo yo acá. Pues si una célula se deshidrata, pues lo más probable es que termine muriendo, ¿vale? Porque insistimos acá, esa bicapa que nosotros vamos a llamar nuestra membrana celular es como una barrera que podríamos llamar impermeable, ¿listo? Y entonces que permite que pasen unas cosas, pero no permite que pasen otras. Y de eso depende también la vida, obviamente a nivel celular, pero también depende de la vida de los organismos, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta, ¿listo? Normalmente hay un intercambio gaseoso a través de la membrana, pero hay otras moléculas que al no ser solubles, como por ejemplo el sodio no es soluble, digamos, en los ácidos que hacen parte de esa, digamos, de esa capa lipídica, pues obviamente no vamos a tener esa capacidad de intercambio y la célula no va a dejar ni entrar ni salir ese tipo de moléculas de la célula. ¿Listo? Obviamente también vamos a tener el papel fundamental de las proteínas, pero no nos vamos a enfocar como mucho en eso. Simplemente tengamos en cuenta que hacen parte de esa estructura. ¿Listo? Y tengamos en cuenta que normalmente la mitad de nuestra membrana celular está constituida por cadenas de proteínas, ¿listo? La otra mitad pues hace parte de esas moléculas grasas y lípidos, pero como para que veamos más o menos así, ¿listo? Y obviamente pues las cadenas de proteínas, que son lo que nosotros conocemos como aminoácidos, pero ya vamos a ver eso un poquito más adelante cuando veamos el tema de nutrición y cuando veamos qué tiene que ver eso con la salud, ¿listo? Entonces, recordemos, para que no se nos olvide, nuestra membrana celular, entonces más o menos funciona como esta pequeña animación, tiene la capacidad de dejar entrar y dejar salir sustancias de la célula. ¿Listo? Entonces, si algunos entran y salen, pues es porque son afines con esa estructura que va a tener nuestra membrana celular. ¿Listo? Tengamos en cuenta presente eso y tengamos en cuenta también que se da normalmente en ella un intercambio gaseoso, que la membrana no es únicamente para recubrir y para proteger la célula, sino para lo que nosotros podríamos llamar la nutrición celular. ¿Listo? Entonces miren acá cómo nos explican, por ejemplo, el virus que está tan de moda, cuál es la estrategia que utilizan los virus para ingresar a las células. Es que básicamente los virus se camuflan como esas sustancias o esas moléculas que sí pueden llegar a pasar a través de las membranas. Es como que se esconden y luego entran a la célula y después ahí obviamente vuelven a ser como el virus, por llamarlo de esa manera, y termina reproduciéndose gracias a la célula. ¿Listo? Pero entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de reproducción celular, y ya cuando veamos cómo se reproduce una célula, les vamos a explicar cómo se reproduce un virus a través de la célula y sobre todo por qué cuando nosotros hablamos de virus está mal o está incorrecto decir que los virus son seres vivos, porque los virus no se consideran seres vivos. No es que sean zombies ni nada por el estilo, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Los virus no son seres vivos, para que tengamos eso presente, ¿vale? Entonces vamos a volver ahora a nuestra célula grande y vamos a ver, por ejemplo, otra. Digamos aquí, el citoplasma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el citoplasma? Primero ahí nos dan como una descripción. ¿Listo? Dicen, es un gel acuoso transparente en el que se concentran proteínas y aminoácidos, material, digamos, genético, azúcar y carbohidratos, ácidos grasos, vitaminas, iones, y es básicamente el lugar donde van a estar almacenados o albergados todos los demás organelos, es decir, todas las demás partecitas que nosotros tenemos en la célula, pues van a estar presentes ahí. Entonces, si nosotros damos clic, nuevamente se nos va a abrir otra pantallita y es esta que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, obviamente, todos sabemos que así como nosotros los seres vivos necesitamos cierta cantidad de energía para vivir y funcionar. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, no comemos o no dormimos, pues no rendimos de la misma manera
en el trabajo, en el estudio, en las actividades que hagamos, por ejemplo, en el ejercicio, y para los que practican algún deporte, pues la célula funciona de la misma manera. Y si la célula no tiene, digamos, como esa energía suficiente para funcionar, pues obviamente va a haber mermadas sus actividades. Y entonces dentro de ese citoplasma que nosotros vamos a tener almacenada esa energía a modo de un azúcar que se llama fructosa, que no es la única azúcar. En general, todo lo que nosotros veamos que termina en osa son azúcares. Entonces, por ejemplo, sacarosa, fructosa, lactosa, que es la de la leche, en general, todas esas moléculas van a ser consideradas azúcares. ¿Listo? Y ahí hay procesos, un proceso que se va a llamar glucólisis, que no lo vamos a mencionar ahorita, porque eso va a ser también del proceso de la nutrición. Sin embargo, es básicamente el proceso en el cual se va a descomponer todos los alimentos y vamos a obtener energía en modo de una molécula que se va a llamar ATP, ¿vale? Pero eso se da entonces en el citoplasma, ¿listo? Un proceso que se llama glucólisis, ¿vale? Entonces allá tenemos membrana celular y citoplasma, ¿listo? Y antes de ir a como a organelos un poquito más específicos, pues vamos a ver nuestro organelo principal o nuestro tercer organelo principal, que es este que conocemos como el núcleo. ¿Listo? Son como las tres estructuras principales, no son las únicas, evidentemente. Ahí tenemos varias. Por ejemplo, si me cuadro aquí, vemos que tenemos un lisosoma, una que se llama lisosoma. Si me cuadro por aquí, vemos aparato de Golgi. Si me cuadro por aquí, ¿cierto? Vemos varios. Por aquí, por ejemplo, la mitocondria, que es la encargada de la respiración, entre comillas. ¿Listo? Y entonces vamos ahora primero a ver qué es el núcleo. ¿Listo? El núcleo es esa membrana, digamos, ese organito que normalmente lo dibujamos en el centro. No es que esté exactamente en el centro de la célula, pero al ser el principal, digamos que lo dibujamos más o menos así. Y es básicamente, podríamos llamar que es como la CPU de los computadores, más o menos así, o el disco duro de los computadores, porque lo que hace es almacenar nuestro material genético, ¿listo? En unas estructuras que se van a llamar cromosomas, ¿listo? Ahí se dan los procesos de reproducción, digamos, del material genético. Y por decir algo, si nosotros vamos a tener, no sé, el cabello oscuro, pues vamos a tenerlo, toda esa información va a estar almacenada en eso que nosotros conocemos como el núcleo. Entonces, si vamos a darle clic ahí, pues obviamente vamos a ver qué es el núcleo. Sin embargo, veamos que dentro del núcleo hay varias estructuras antes de entrar como en el detalle de qué es un núcleo. Primero, los cromosomas, ¿cierto? Que son básicamente una mezcla de ADN y de proteínas, que son lo que nosotros normalmente asociamos con nuestra información genética. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46, y por ejemplo, la falta de algún cromosoma o algún cromosoma de más, pues nos va a generar algunas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Down se da porque a las personas, por algún error en la reproducción celular, tienen un cromosoma de más. ¿Listo? Y así, eso digamos que ya nos da un tipo de información genética que puede ser mucho más específica. Y obviamente también tenemos esta bolita aquí que se llama el nucleolo, que es donde se ensamblan las unidades ribosomales. Los ribosomas son los encargados de la síntesis o como la formación de las proteínas que se van a necesitar en la célula. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver aquí el tema del núcleo y sobre todo el tema de los cromosomas. Entonces, si le doy a clic ahí, pues obviamente vamos a ver que se abre esta pantalla, que es la siguiente. ¿Listo? ¿Qué proceso? Insisto, no vamos a enfocarnos mucho hoy en eso, simplemente como para que lo tengamos claro, pero siempre vamos a tener claro que en el núcleo, pues obviamente tenemos nuestro material genético, formas de cromosomas, y que básicamente es el encargado de la reproducción celular y obviamente de la reproducción de nuestro ADN, de nuestro código genético. ¿Listo? No vamos aquí a entrar en detalles porque de hecho ADN y ARN son lecciones que ustedes van a ver en ciclo 4. Sin embargo, pues vale la pena mencionarlas, ¿vale? Ahí tenemos todo nuestro material genético y cuando la célula se reproduce, pues obviamente también se va a reproducir nuestro material genético y esa va a ser como la
función principal que nosotros vamos a tener en el núcleo. ¿Listo? Para que tengamos eso ahí muy presente. Ahí me surge la pregunta. No solamente se está copiando información cuando, por decirlo, de padres a un hijo, ¿cierto? Sino se está haciendo constantemente al interior de Sí, nosotros. O sea, esa información se exactamente. está... Porque así como Sergio lo explicaba al principio, las células mueren, entonces así mismo se van creando muchísimas más, porque no es como que se vayan muriendo y nos quedamos sin células, no, sino que a medida que van muriendo, pues ya por procesos naturales también la célula se encarga de ella misma irse multiplicando. Exactamente. Nosotros tenemos siempre, todos los días, tenemos células, llamémoslas nuevas, y células que van muriendo. Siempre, 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 siempre. Entonces, las células, no solo nosotros compartimos nuestro material genético, por ejemplo, al momento de la reproducción, digamos, cuando yo tengo hijos o cuando tenemos, como digamos, en nuestra familia, sino que también las células se van reproduciendo entre ellas mismas para, no lo llamemos reponer, porque no es como tal el término correcto, sino para que, digamos, nuestros organismos sigan funcionando correctamente. Entonces, por ejemplo, las células en el hígado se van muriendo por ellas mismas, como el proceso va a seguir reproduciéndose, pues va a ser, digamos, constante ese tipo de cosas y se va a ir reproduciendo ese material genético que va a estar presente en el hígado. Lo mismo con las células por ejemplo, de la piel, lo mismo con, por ejemplo, las células, digamos, de los ojos en general, con todas, salvo con las neuronas, porque ellas sí llegan a un punto en el que ya no se reproducen más y empiezan a morir. Entonces, por eso es importante cuidarlas de alguna manera y por eso es que, digamos, a partir de ciertas edades, si nosotros nos estamos volviendo viejitos y las neuronas empiezan a morir, pues nos empieza a fallar la memoria y nos empiezan a fallar como cierto tipo de procesos relacionados con la mente. ¿Listo? Salvo las neuronas, todas las demás células se reproducen. También, por ejemplo, así nosotros no estemos en ningún proceso reproductivo, es decir, con nuestra pareja y demás, por ejemplo, los óvulos se siguen reproduciendo, los espermatozoides se siguen reproduciendo entre ellos y se siguen compartiendo el material genético entre ellos, ¿listo? Eso obviamente cuando nos va a quedar más claro cuando veamos el tema de la reproducción celular, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque, como nos dice Valentina, no es únicamente reproducción de seres vivos para pasar material genético de una persona a otra, sino para que las células, obviamente, entre ellas se vayan compartiendo el mismo material genético, es decir, la misma información, del mismo ADN, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, para ya ir finalizando la clase, vamos a ir acá a ver estos últimos que, digamos, que son, digamos, para mencionarlos y ver cuáles son sus estructuras o, bueno, su función. Y vamos a dejar de último la mitocondria porque a partir de ahí vamos a hacer como el enlace con la reproducción en los seres humanos, en los organismos en general. Pero también, obviamente, vamos a hablar de la reproducción, de la respiración, perdón, Sí, debe ser. celular. Sí, 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 creo que ahí tuve como un lapsus. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un organelo que se va a llamar el lisosoma, que es como una especie de cápsula que se encarga de digerir las sustancias. ¿Listo? Entonces, digamos, si lo quieren ver de esta manera, podemos hablar de que el lisosoma puede tener como una función muy similar a la que puede llegar a tener el estómago en nosotros. ¿Listo? Digerir las sustancias. ¿Listo? En los lisosomas. Vamos a tener, por ejemplo, aquí las vacuolas, que son, digamos, tienen una función de expulsión o de excreción, es decir, de eliminar desechos, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, aquí el aparato de Golgi, que es donde las proteínas y en general las moléculas grandes se empaquetan, es decir, como que se guardan para su posterior utilización, puede ser transportándolas, o puede ser usándolas, o puede ser eliminándolas en caso de que sea necesario. Vamos a tener, por ejemplo, a ver si por aquí vemos, tenemos muchas vacuolas, no encontré aquí, por ejemplo, vesículas de transporte, ¿cierto? Que son como fragmentos pequeños que se fusionan con esta molécula grande para, obviamente, transportar las moléculas que nosotros vamos a necesitar. Tenemos todas estas chiquiticas, ¿cierto? Se van a llamar
vesículas de transporte. Tenemos el retículo endoplasmático, en el cual vamos a tener inmersos algo que se llama ribosomas, y es una extensa cadena membranosa en el cual vamos a producir o a sintetizar nuestras proteínas. ¿Listo? Acuérdense que, digamos, véanlo como un organismo aparte de la célula, y así como nosotros nos alimentamos, pues la célula se alimenta, así como nosotros respiramos, pues la célula respira, así como nosotros nos reproducimos, pues la célula también se va a reproducir. ¿Listo? Y para finalizar, pues vamos a dejar aquí más o menos mencionado la mitocondria y por qué vamos a hacer la relación a partir, pues obviamente, de la próxima clase con la respiración en los organismos y la respiración en general en los seres vivos, que tiene que ver con qué. ¿Listo? Aquí ustedes se van a dar cuenta que absolutamente todos los temas van a tener que ver con todo y que vamos a poder relacionar absolutamente todo en el módulo. ¿Listo? Entonces, una mitocondria no es más que ese lugar o esa partecita de la célula en la cual vamos a tener como una respiración. Acordémonos que la respiración, más allá de mantenernos vivos y más allá de, digamos, mantenernos con oxígeno suficiente en los pulmones y demás, la respiración, tanto a nivel de organismos como a nivel celular, tiene una función principal que es la producción de la energía. ¿Listo? Entonces es como la función principal de nuestras mitocondrias, ¿vale? Entonces aquí eso tiene obviamente unas moléculas que van a estar implícitas, que tampoco vamos a centrarnos mucho en eso, en los nombres, sí en el proceso, no tanto en los nombres, ¿listo? Pero para que tengan más o menos en cuenta que es básicamente la presencia del oxígeno lo que nos da la obtención de la energía tanto dentro de los seres vivos como dentro de la célula, en este caso en la mitocondria. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy, ¿vale, chicos? Entonces, como siempre, todas las preguntas van a ser bienvenidas, así que cualquier cosa que ustedes nos quieran comentar, pues levantan la mano, nos hablan por el micrófono o nos cuentan por el chat, y nosotros aquí pues obviamente vamos a estar siempre dispuestos a responderles absolutamente todo lo que nos quieran comentar. ¿Listo? Y para el día de mañana, entonces, para que vengan más o menos preparados, les voy a mostrar aquí entonces nuevamente las diapositivas. Habíamos quedado en este link, pues obviamente tendríamos aquí estas como las diferencias entre las células animales y vegetales, que ya las mencionamos también, y vamos a hablar de qué es la respiración, cuáles son los tipos de respiración y cuáles son las, digamos, las partes que vamos a relacionar. En este caso tenemos una mitocondria a un lado, los pulmones al otro lado, y cómo tiene que ver esa respiración dentro de la célula y cómo se refleja, por decirlo de alguna manera, en nuestros organismos. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más por el día de hoy, les Sergio, sí agradecemos. me queda Dime. la duda, un momentito, en cuanto a la diferencia de célula animal y vegetal, la pared celular, o sea, es solo el nombre que la vegetal recibe el nombre de pared y el animal de membrana. No, son estructuras diferentes. Es decir, absolutamente todas las células van a tener una membrana Membrana. celular. Todas, absolutamente todas, sin importar de dónde estén. Pero la pared celular es como una capa extra que sí van a tener las células vegetales y que soporta como esas fuerzas osmóticas y de crecimiento. Cuando hablamos de osmosis es también el intercambio de, digamos, de esas moléculas que hemos mencionado en la membrana. Entonces es como un complemento, llamémoslo de esa manera, a la membrana, pero no es la misma estructura, son estructuras diferentes, es como una estructura adicional que se encuentra únicamente en las células de tipo vegetal. ¿Listo? Para que Ok, no listo. nos confundamos ahí. Y entonces, acuérdense, todas las células tienen membrana celular. Absolutamente todas van a tener membrana celular. La pared celular en las vegetales es algo extra que va a tener. ¿Listo? Es como un bonus, por decirlo de alguna manera, que también obviamente ayuda a la forma de la célula, pero que también tiene como ese soporte o esa ayuda en ese intercambio de moléculas y sobre todo también en el crecimiento de las células. ¿Listo? Ok, listo. Dime, ¿quién iba a hablar? Por ahí escuché a alguien, sí. Dime, Patricia, te escuchamos.
No, era una pregunta que quería hacer hace rato, pero la Dinos, dinos. procariota y la eucariota, sobre el tema del núcleo, porque yo estuve ayer trabajando en plataforma acerca de que una tiene núcleo y la otra no, y se supone que pues en la de procariota de la creación, así lo entendí. Sí, Entonces, evolución. Patricia, te escuchamos súper entrecortado. sí, pero más o menos te entendí, o pues más o menos tengo la idea. Entonces, a partir de la evolución, podríamos decir que por eso las procariotas son Sí, mi más internet está primitivas. mal. ¿Listo? Primero eso. Y con el tema del núcleo, es básicamente que el núcleo está, así como la célula está recubierta por una membrana, el núcleo también está recubierto por una membrana. Y esa membrana está ausente en esas células primitivas que llamamos procariotas y está presente en esas células que son más evolucionadas que se llaman eucariotas, ¿vale? Y esa es como la diferencia. Ahora, digamos, como tocaste el tema de la Profe, evolución, gracias. es precisamente porque las eucariotas fueron como las primeras en aparecer y fueron como los tipos de célula más simples que aparecieron y por eso son más, más primitivas, por llamarlo de esa manera, ¿vale? Listo. Listo, chicos, entonces, no siendo Vale. más, nos despedimos. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran contar, siempre será bienvenido y nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, dirían por ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan una feliz noche, que Muchas descansen, gracias, que profe. duerman Gracias. bien. Gracias, Sergio, Mañana. Chao, gracias. Valentina, que tengas una feliz Gracias. noche. Igualmente, Chao, hasta Valentina, que mañana. Mañana, Chao, ¿vale? Chao, Valentina. chicos. Gracias, Chao a profe. todos.